Listo, mis hermanos, vamos a empezar nuestra clase de hoy estudiando las epístolas pastorales. Vamos a unir las tres debido a que tienen algunas cosas en común en cuanto al debate sobre su autor y también tienen varios puntos de teología y énfasis en común también. Las epístolas pastorales cumplen una función importantísima en el canon del Nuevo Testamento. Muchos de los escritos del Nuevo Testamento se enfocan en esa etapa transicional, es decir, como en la iglesia en el tiempo de los apóstoles, hablando de dando ofrendas para la ayuda de Jerusalén, cosas ocasionales, específicas. Pero en esas cartas vemos un reconocimiento de la transición, que ya está saliendo de la parte apostólica al mundo post-apostólico. Ya Pablo está anticipando su muerte y quiere mandar y guiar a sus discípulos, Timoteo y Tito, en ser fiel, en perseverar en la verdad que él les ha entregado y en algunas prácticas en la iglesia en el futuro. Entonces, la generación de los apóstoles tiene mucho que enseñarnos y mucho que guiarnos como en forma de ejemplo, pero hay algunas cosas específicas a esa generación. Pero cuando hablamos de Timoteo y Tito, su ejemplo es mucho más parecido a nuestro contexto, ese lugar post-apostólico. Hechos es clave, pero debido a los aspectos únicos de la autoridad apostólica y de ese tiempo transicional, no todo se aplica uno por uno, igual. Pero en la situación de esas epístolas es mucho más parecida en cuanto a nivel de autoridad, no, ya como ellos no eran apóstoles, tampoco nosotros somos apóstoles y no tenemos varias otras cosas que vemos en otras partes. Pero algo que señalar que esos hombres no eran precisamente pastores, eran como encomendados, comisionados de parte del apóstol Pablo para ayudar y servir en esas iglesias, y temporalmente parece. El título Epístolas Pastorales es relativamente nuevo. Empezó a usarse en el siglo XVIII. Sin embargo, no son cartas solamente para pastores. Cuando uno piensa epístolas pastorales, quizás uno puede llegar a la conclusión que esos son los libros para pastores. Pero esos libros son también para toda la iglesia. Instruyen sobre cómo vivir en la iglesia y son por lo tanto importantes para todos. También dan los requisitos para pastor que los pastores deben considerar, pero también todos deben considerar. Entonces son muchas enseñanzas para toda la iglesia. También dan algunas amenazas y advertencias muy importantes sobre la falsa enseñanza, la importancia de continuar en la piedad que sirve para toda la iglesia. Cada carta aquí, de las tres, son distintas. Son tres libros distintos, individuales, en contextos poco distintos. Tenemos primero Timoteo, Pablo escribiendo de Macedonia a Timoteo. De ahí Tito hablando a él Timoteo estando en Éfeso, Tito en Creta y probablemente Pablo en Macedonia, no sabemos. Y de ahí segundo Timoteo, que es parecido a primer Timoteo, pero Pablo está en su encarcelamiento, está ya al final de su vida. Entonces hay un contexto un poco diferente para cada uno. Debemos apreciar esa diversidad, pero al mismo tiempo sí hablan con énfasis común, algunas partes que unen todos los libros. Por ejemplo, vamos a señalar dos puntos principales. Hay los dichos fieles, un dicho fiel en cada uno de ellos, principalmente en 1 Timoteo, pero también hay en 2 y en Tito. Además, tenemos un énfasis en todos en la sana doctrina, o la fe, o la verdad, un entendimiento de la doctrina que Pablo había entregado a estos hombres. Entonces, aunque hay diferencias y contextos específicos, sí también hay una unidad. Entonces, ese es un buen lugar donde aplicar nuestro principio de contexto canónico. Queremos interpretar cada libro escuchando su propia voz, pero también asociarla y encontrar la armonía que tiene con otros libros. Y aquí tenemos un caso de armonía especial en esta sección. Entonces empezamos con esta sección y seguimos más allá también, como siempre. El autor de esos libros, estos libros de las epístolas pastorales, están entre los más discutidos entre los eruditos.
Debido a su fecha posterior en la vida de Pablo, menciona algunas herejías que son más fuertes en el siglo II, como cuando habla de los que hablan del conocimiento falsamente llamado. Eso es un término que la iglesia del segundo siglo va a usar para hablar de los gnósticos. Entonces, algunos piensan, están hablando contra los gnósticos, y los gnósticos como tal no existían en el primer siglo, entonces están hablando del segundo siglo. Y debido a algunas diferencias de estilo, de lenguaje, de vocabulario, muchos eruditos piensan que esas cartas son pseudoepígrafas. Pseudoepígrafas. Es decir, escrito por alguien que no es Pablo, pero bajo el nombre de Pablo. Aunque esas cartas fueron escritas a individuos, parece que se recibieron muy rápidamente en la historia. La mitad del segundo siglo y la última parte de ese siglo presenta varios autores que hacen uso de esas cartas y algunos que los atribuyen explícitamente a Pablo. Por ejemplo, hay una cita a 1 Timoteo 6 en Policarpo, quien apreciaba mucho a Pablo, y su carta a los filipenses es como una composición de citas y alusiones a Pablo. Los apologistas griegos, Atenágoras y mi amigo Teófilo de Antioquía, también cita varias veces a 1 Timoteo. Ireneo también cita los 3 libros y los atribuye a todos a Pablo, alrededor de los años 180. Y alrededor del mismo tiempo, el canon moratoriano también reconoce esos 3 libros como de parte de Pablo. A partir del siglo XIX, la mayoría de eruditos ha concluido que esas cartas no pueden ser del apóstol Pablo. Usan la base, como hemos hablado, tienen la base de Romanos, 1 y 2 Corintios y Gálatas. Y si esa es la base, siempre hacen sus comparaciones con esos libros. Entonces dicen, pues el estilo es un poco diferente. Hay algunos principios teológicos diferentes aquí. Entonces, debido a la crítica histórica que dice ese primer principio, ¿se acuerdan? Hablamos de 3 principios, de crítica, de correspondencia y analogía. 3 principios de eso, que tienen que corresponder. De crítica, que no estamos obligados a tomar las declaraciones del texto por sentados. Podemos analizar. Dice ser de Pablo, pero no tengo que suponer que eso es el caso. Puedo considerarlo, puedo examinarlo y ver si realmente es el caso o no. De ahí correspondencia, lo que sucede en el pasado tiene que corresponder con lo que sucede hoy. Y de ahí analogía, o hay una conexión. Ok, analogía corresponde lo que pasó entonces con nosotros, y de ahí correspondencia es que los eventos son en un nexo de causa y efecto y podemos explicarlo a través de otras cosas. Y no necesariamente cosas divinas o milagros o algo así. Entonces, debido a esos principios, llegan a las cartas, ven que dice ser de Pablo y lo ponen a prueba. Hay que examinar y ver si realmente es el caso o no. Nada es determinado desde el inicio. En primer lugar, la práctica, consideremos esos argumentos. En primer lugar, la práctica de pseudoepigrafía sí existía entre grupos judíos y cristianos. Por ejemplo, algunos judíos y cristianos hicieron formas pseudoepígrafas de los oráculos sibilinos, un oráculo, una mujer profetisa de los griegos que hablaba de cosas acerca de los dioses, de presagios, etc. Y los judíos y cristianos adoptaron esa forma de literatura para hablar en contra de la idolatría griega, hablar de la unicidad de Dios, el juicio final, incluso de la venida del Mesías. También los judíos produjeron los libros famosos de Enoch, Esdras y otros libros. También los gnósticos produjeron sus propios evangelios, hechos y muchos otros libros atribuidos a los apóstoles o otras figuras importantes de la iglesia primitiva. Pero entre todos los ejemplos más obvios de pseudonomía, es decir, en el nombre de alguien más, no existen casi ningún ejemplo de una carta pseudoepígrafa. Las cartas fueron comunicación interpersonal y no siempre escritas originalmente con la intención de ser compartidas entre muchas otras personas.
Pablo estaba consciente de la posibilidad de que alguien lo hiciera. Entonces él tuvo una práctica en que él siempre firmaba sus cartas al final. Escribía la última despedida en su propia mano, aunque haya usado un secretario o amanuense en el cuerpo, como dice en 2 Tesalonicenses. Es algo que enfatiza en varias partes. También hay evidencia de eso en 1 Corintios, Gálatas, Colosenses y Filemón, que todos terminan con algo así, con mi propia mano o yo, Pablo, algo así que concluye la carta. Sí hubo tales intentos de fabricar cartas, pero esas cartas aparecen en un contexto que están llenando un hueco en la Biblia, llenando un hueco en las formas canónicas. ¿Cuáles serían esos dos huecos? ¿Qué pueden adivinar? El liderazgo de la iglesia. No, huecos de, que hay una carta, aquí menciona una carta de Pablo, pero ¿dónde está esa carta? ¿De qué se trata esa carta? Laodicea y otro de Corintios, a los Corintios. Entonces, esos dos, tenemos en 1 Corintios y 2 Corintios mención de otra carta que no parece ser la otra. Entonces, una previa a 1 Corintios y una carta mencionada en 2 Corintios que puede ser otra y no la 1 Corintios. Entonces, la iglesia primitiva, algunos veían eso y dijeron, ¿de qué se trataba eso? Algunos produjeron una 3 Corintios. Otros vieron esa frase en Colosenses 4:16, la carta a Laodicea, y veían, mira, ¿de qué se trataba esa carta? Entonces produjeron una carta a Laodicea, eso es como el segundo o tercer siglo, muy temprano, y llenaron ese hueco en el registro bíblico. Entonces llenaron ese hueco y en Laodicea es un caso interesante que es como una composición de Efesios, Filipenses y Colosenses. Es algo muy parecido a los otros, como simplemente copiar y pegar otras partes de Pablo. Entonces, eso es algo interesante, porque nos ayuda a entender algo de la práctica. Uno, muchas veces querían llenar huecos en la historia. Muchas veces los pseudopígrafas querían llenar huecos. Aquí hay un hueco. Tenemos una mención de una carta de Laodicea, pero no sabemos cuál es. Entonces, llenen el hueco. O quizás hay un detalle en la vida de Cristo que no sabemos. Es algo que nos deja perplejos, como su niñez, por ejemplo. Y de ahí hay otros que llenen el hueco, que agreguen más detalle. Hay también otra práctica en que busquen imitar formas conocidas de ese autor, como en Laodicea. Busca imitar el estilo. Entonces, eso puede ser un argumento en contra del uso de estilo como un argumento a favor de pseudoepigrafía. Porque si es pseudopígrafa y las pseudopígrafas verdaderos que tenemos, buscan imitar lo más cercano posible el estilo del autor conocido. Porque querían presentarlo como si fuera de ese autor. Entonces, tratan de imitar el estilo. No siempre, pero muchos ejemplos sí son así. Además, la iglesia primitiva buscaba guardarse de esas fabricaciones. Hay una historia famosa en Antioquía al final del segundo siglo. El obispo, segundo después de Teófilo, Serapión, él dio permiso en un momento para leer en el culto público el Evangelio de Pedro. Pero parece que en ese momento no lo había leído personalmente, sino, chévere, un Evangelio de Pedro, debe ser bueno, entonces sí, se puede leer. Pero de ahí se encontró personalmente con la carta, el libro, parece, y escribió de nuevo, rechazando su uso, porque se dio cuenta que no era del apóstol Pedro y rechazó libros falsamente llamados o atribuidos a los apóstoles o a alguien más. Dice que aunque amamos a Pedro, rechazamos aquellos libros falsamente atribuidos a él. Por lo menos en Antioquía, un ejemplo de una actitud cristiana en contra del uso de obras pseudopígrafas. Eso quizás iría, por lo menos, la pseudopigrafía de esas cartas fue tan convincente que convenció a todo el segundo siglo, y porque todos lo usan, o no fue pseudopígrafa y ellos lo recibían como de parte de Pablo.
Algunos de los argumentos usados en contra de la autoría de Pablo son su diferencia de estilo. En esas cartas hay una ausencia de algunas palabras o frases comunes en los otros escritos de Pablo. También hay varias palabras únicas en esas cartas, o palabras que solo aparecen en esas cartas y no en las otras paulinas, pero sí en otros autores. Entonces, algunos que son específicamente solo esas cartas. Otras que se encuentran aquí en otros libros, pero no en otras cartas de Pablo. Un autor da una lista de 175 palabras que son hapax legomena, que solo aparecen en esos 3 libros. 131 palabras adicionales que solo se encuentran aquí y en otras obras no paulinas. Tomando en cuenta que son 3 cartas relativamente cortas, esto es una lista notable. Esas son muchas palabras que solo aparecen aquí. Hay otras diferencias de estilo sintáctico también, se señala, entre su uso de conjunciones o preposiciones. Sin embargo, debemos siempre recordar y tener cautela en el uso de argumentos del estilo. Porque aunque conocemos quizás más la literatura de Pablo que cualquier otro autor, porque tenemos más de él que otros autores, pero al mismo tiempo es solo una muestra pequeña. Si yo tomara 13 de sus correos electrónicos, eso sería toda la diversidad de tu estilo literario, todo lo que tú puedes escribir, solo en esos 3 correos electrónicos. Pues un mensaje de texto es demasiado corto. O 13 cartas que has escrito, quizás solo has escrito 13 cartas en toda tu vida, o menos. Pero, o si yo tomara 3 de sus ensayos, o 3 incluso. No, eso es la extensión de todo su estilo. No es la extensión de todo tu vocabulario. No vas a usar todo tu vocabulario en solo 13 cartas. Incluso vemos en los otros libros que hay estilos diferentes dependiendo del contexto. Pablo a veces usa un estilo diferente cuando conoce más de cerca los recipientes como Filipenses o Gálatas. O puede ser por la urgencia del asunto, como en Gálatas, que saltan muchas cosas comunes en otras cartas, debido a la urgencia y quizás molestia con la cual Pablo está escribiendo. También, cuando está hablando a una iglesia específica, o quizás varias iglesias, como quizás es el caso con Efesios, donde no hay tantos detalles personales. Todo eso son cosas que hacen variar el estilo del libro. Además, el contexto de la carta puede hacer que su estilo varíe también. Por ejemplo, Gálatas no tiene algunas partes comunes en otras cartas debido a la urgencia que tenía al escribir. Pero esas cartas pueden reflejar otro contexto más. Son cartas a individuos y no iglesias. Eso es algo que puede haber influenciado el cambio de estilo. Vienen de un tiempo después de las otras, según la fecha, tomando en cuenta a Pablo como su autor. Viene al final de su vida, no simplemente buscando tratar un asunto particular, pero también preparando para después de su vida. Un Pablo maduro, un Pablo completo al final de su vida. También tenemos otros puntos que pueden hacer ese contexto. Son sus discípulos cercanos. No simplemente una iglesia que ama, pero también son su amigo. Una carta a tu esposa, por ejemplo, va a ser muy diferente a una carta escrita a la iglesia. O una carta que yo escribo a mi iglesia va a ser diferente a una carta que yo escriba a otra iglesia, ¿cierto? Porque son niveles de intimidad diferentes. Entonces hay muchos factores que pueden influenciar el estilo. Y por eso no podemos decir, pues eso no es el estilo de Pablo. Porque ¿cómo tú sabes? No tienes un acceso exhaustivo al estilo de Pablo. ¿Y cómo podemos tener ese acceso fuera de las cartas que él nos ha escrito? Entonces esos detalles son importantes mencionar. Otro argumento es la forma de eclesiología. En las cartas de Ignacio en el inicio del segundo siglo, vemos evidencia de una estructura triple en la iglesia. Un obispo, ancianos y de ahí diáconos. Varios autores alegan que eso es lo que se encuentra aquí también.
porque habla de los requisitos de obispo. Pero interesantemente, eso no es lo que se presenta aquí. Se presenta en esas cartas y en Pablo generalmente una idea dual, dos oficios. Incluso en 1 Timoteo y Tito usan las palabras obispo y anciano intercambiablemente. En 1 Timoteo 3 habla de obispos y en Tito habla de ancianos y usan los mismos requisitos. Pues ligeramente diferente, pero sobre todo igual. Usa los términos intercambiablemente. De hecho, como Pablo hace en Hechos 20, cuando está hablando a los ancianos, que ellos sean obispos pastoreando, usando las tres palabras para ese oficio, hablando de las mismas personas. No es que tú eres el obispo, tú seas obispo, los ancianos sean ancianos, aquí los pastores sean pastores. No, son tres facetas del mismo oficio. Ilustraciones diferentes que ayudan a aclarar toda la diversidad de lo que ese oficio hace. Entonces, la práctica de querer apuntar a ancianos en las iglesias plantadas es algo que también vemos en otras fuentes acerca de Pablo, como Hechos 14. Eso fue la práctica de Bernabé y Pablo, que plantaban iglesias y apuntaban ancianos en esas, como muy parecido a lo que él ahora está mandando a Timoteo y Tito a hacer. Sobre todo Tito, pero parece que se parte del contexto de Timoteo. Otra parte de la historia de la religión enfatiza que esas cartas reflejan un contexto posterior en el cual la ortodoxia o la fe, la sana doctrina, es algo ya establecido, de una forma teológica que ha llegado a dominar. En algunos de estos estudios, autores como Bauer y Ehrman enfatizan que la ortodoxia surgió en la lucha con el gnosticismo, que fue el gnosticismo que produjo la ortodoxia, porque fueron dos escuelas legítimas, válidas, iguales, es decir, no iguales, pero paralelas, y una ganó suprimiendo a la otra. La ortodoxia ganó, y esa otra forma legítima se perdió, y tenemos que recobrar esas otras formas de cristianismo, algo muy en contra de las escrituras. Eso es algo que rechazable, que debe ser condenado. Pero ese énfasis en la diversidad pone la sana doctrina, una ortodoxia, una fe definida como algo del segundo siglo. Eso no sería posible para Pablo si esa es la manera en que reconstruimos la doctrina, en la historia de la doctrina. Ese énfasis refleja muy bien un punto entendible de Pablo al final de su vida. Ellos dicen que hay algunos puntos clave de Pablo que no aparecen aquí. Pero su énfasis en la sana doctrina y su... Ok, eso nos ayuda en dos puntos. Uno, está al final de su vida, en un contexto de falsa enseñanza, queriendo enfatizar la verdad de lo que él ha entregado, a persistir en lo que ha recibido, porque eso es lo que va a protegerles de la falsa doctrina que estaba surgiendo en esas iglesias, como incluso Pablo anticipa en Hechos 20. Dice que lobos van a venir. Entonces Pablo generalmente entiende la necesidad de guardarse de falsa enseñanza. Y es interesante que Judas luego va a hacer lo mismo, diciendo que contienden ardientemente por la fe una vez entregada a los santos. Hay una fe, una doctrina, una verdad que cuando es atacada por falsa doctrina tiene que ser guardada, tiene que ser protegida. Además, eso puede explicar por qué Pablo no menciona todas las otras doctrinas que mencionan en otras cartas. Uno, son cartas cortas y no tienes que mencionar toda tu teología en todos tus escritos. Eso es imposible. Es imposible hacerlo. Y dos, su énfasis no es tengo que enseñarte cuál es mi doctrina, sino dice, tú sabes lo que has aprendido. Persiste en ella. Entonces no toma tanto tiempo para definir. Esas son todas las doctrinas. Sí nos da varios lugares donde resume el Evangelio, resume la esencia de la verdad en maneras muy parecidas, pero nunca dice, esas son todas las doctrinas y los encabezados de mi teología. No nos dice eso. Y quizás por eso hay una ausencia de varios puntos teológicos encontrados en otras partes. Porque toma por sentado que los autores conocen su teología. Son sus amigos, son sus discípulos. Como nosotros, después en 10 años, cuando les digo, mis hermanos, recuerden lo que les enseñé.
no voy a tomar el tiempo para enseñarles todo de nuevo, sino voy a tomar por sentado que tienen acceso a eso en su memoria y poder exhortar, quizás señalar, resumiendo algunos puntos principales, o eso fue la esencia de lo que les enseñé y guarda eso. Pero eso es lo que hace. No enseñe todo de nuevo, sino resume el Evangelio, resume cosas esenciales. Incluso en el contexto de algunos errores específicos, puede especificar puntos importantes para aclarar, para ir en contra de los errores presentes. Además, mucha de esta teología aparece implícitamente y, como dije, no explícitamente. Un autor dice, la ausencia de temas teológicos paulinos en las epístolas pastorales, por ejemplo, la cruz, el Espíritu Santo, la dicotomía entre la carne y el espíritu, no son pruebas de inautenticidad. No hay ninguna razón para que Pablo mencione toda la gama de temas teológicos básicos en todas sus cartas, sobre todo en las dirigidas a colaboradores que conocen su teología. Solo si se pudiera demostrar que la teología de las epístolas pastorales contradiga las cartas indiscutibles de Pablo, tendríamos un problema serio. Pero eso no se puede demostrar. Entonces, Pablo es el autor. Los argumentos de pseudoepigrafía no son convincentes. Esto también nos ayuda en cuanto a la fecha. La fecha depende mucho de la respuesta a la pregunta anterior. Porque si son pseudoepígrafos, entonces vienen de un tiempo posterior a Pablo, haciendo uso del nombre de Pablo para ganar esa cierta lectura. Pero si son de Pablo, eso nos limita mucho en cuanto a su fecha, porque tiene que ser antes de 66. Esa fecha hace posible, entonces algunos dicen que viene del inicio del segundo siglo, o la última parte del primer siglo. Eso sí hace posible que Policarpo lo haya conocido. Pero tiene que ser antes de eso, ¿cierto? Tiene que ser antes de que la iglesia primitiva lo usara. Pero, suponiendo que Pablo es el autor, hay dos opciones. Que los escribió dentro de los eventos de Hechos o después. Y eso es un poco complicado porque después del tiempo de Hechos, de 62, realmente no conocemos muchos de los detalles. La fecha dentro de Hechos es posible. Tito y Timoteo son discípulos de Pablo, sobre todo Timoteo, conocido en Hechos. También la iglesia de Éfeso es plantada en el tercer viaje misionero de Pablo, en Hechos 19. Sin embargo, Creta es un poco más difícil porque no hay un viaje como tal. Así parece que pasa por Creta en su viaje a Roma, pero no tuvo que plantar la iglesia de Creta. Pero no hay evidencia de una iglesia en ese tiempo ahí. Es posible que haya habido una iglesia ahí y luego lo visitó, o quizás lo visitó en ese viaje a Roma. Incluso algunos han propuesto que Hechos no registra un viaje corto que Pablo hizo dentro de su tiempo en Éfeso. Que cuando Pablo estuvo por casi 3 años en Éfeso, hizo un viaje corto, de corto plazo, como a veces suele hacer, como 2-3 semanas que fue a Macedonia y dejó a cargo la obra en Éfeso a Timoteo. Y de ahí también pasó por Creta, donde dejó a Tito y regresó a Éfeso para continuar su obra ahí. Pero Hechos obviamente no registra esto. También algunos señalan que Tito es joven aquí. Entonces, 1 Timoteo 4:12 habla de su juventud. Entonces, eso puede dar apoyo por una fecha más temprana. También cuando Pablo sale de Éfeso en Hechos 20, él anticipa que no los va a volver a ver. Entonces, si 1 Timoteo viene después, los volvió a ver. Pero el punto es que Pablo no sabía cómo iba a concluirse su encarcelamiento. Él sabía que iba a persecución, iba a ser arrestado. No sabía si iba a morir o no, pero anticipaba que sí. Cuando uno se arresta no es tan común. Quizás hay la opción de Pedro, que sea librado, y otros momentos así como en Hechos 16. Pero no sabía, no suponía que ese arresto iba a resultar en su liberación. Él esperaba morir.
Y por eso dice eso. Entonces, quizás un próximo viaje a Éfeso fue de tanta sorpresa para él como para ellos. Y otros señalan que en Hechos, sí, Pablo está encarcelado muchas veces y en Roma, y eso puede ser el encarcelamiento detrás de 2 Timoteo, otra vez esperando su muerte. Pero esas evidencias no son conclusivas, ya que no mucho tiempo pasó entre el tercer viaje misionero y el tiempo después de su liberación. Y Timoteo pudo haber sido joven todavía, porque no estamos hablando de 20 y 30 años después, estamos hablando de quizás 6 años después, o 8 años después. Si uno es joven en 20, todavía es joven en 28. Entonces, así es la juventud, sobre todo en esa cultura. Hoy en día uno se hace adulto mucho más rápido, pues como ya en 18 ya uno es técnicamente adulto, pero en muchas partes de la cultura judía era como 30 cuando uno realmente entraba a la vida adulta. Entonces uno antes de 30 es joven. En nuestra cultura hay algo de eso todavía. Pero en cuanto a ser adulto, alguien que debe ser maduro, tristemente no es siempre así. Además, es muy raro que Lucas no haya mencionado ese viaje, sobre todo si resultó en la plantación de otras iglesias. Además, la presencia de falsos maestros en Éfeso no parece reflejar el tiempo que él estuvo ahí, sino el tiempo que él anticipaba para después de su partida. Entonces, Hechos 20 dice, ten cuidado de ustedes y de la grey, porque vienen lobos, va a venir lobos. Entonces, quizás 1 Timoteo refleja el cumplimiento de esa expectativa. Que algunos años después de que Pablo estuviera ahí, vinieron algunos o surgieron algunos que introducían algunos errores. Entonces, no parece haber sido el caso en la vida de Pablo ahí, pero él sí anticipaba que después, incluso poco después de subir, no está diciendo, ten cuidado porque en 20 generaciones van a tener. No, ahora mismo es un peligro. Tenemos que ser cuidadosos. Entonces, la evidencia parece apoyar que haya sido después del encarcelamiento en Roma, en 60-62. Y que después de eso haya sido liberado y haya recibido la oportunidad de regresar a partes de Asia Menor y Creta. Hay apoyo en eso, aunque algunos padres de la iglesia sí ponen 1 y 2 Timoteo y Tito dentro de los eventos de Hechos. Muchos sí dan apoyo a un cuarto viaje misionero de Pablo, a un viaje que él tomó después de los eventos de Hechos. Incluso como hemos hablado, que él sí llegó hasta España y otras cosas así. Entonces parece que sí había otro viaje testificado en la iglesia primitiva. Por lo tanto, 1 Timoteo viene de Macedonia en un cuarto viaje misionero después de su primer encarcelamiento y después de un último viaje a Éfeso. Entonces, primero, después en ese viaje va a Éfeso, de ahí deja a Timoteo ahí y va a Macedonia y en algún momento también va a Creta donde deja a Tito, si es antes de Éfeso o después, no sabemos. Debido a las semejanzas, es posible que se hayan escrito alrededor del mismo tiempo, 1 Timoteo y Tito. Los dos reflejan un contexto parecido, Pablo dejando a un discípulo en algún lugar para dirigir el establecimiento y organización de iglesia, tratando asuntos particulares de cada caso. Tito en Creta, Timoteo en Éfeso. También usa lenguaje parecido, los dichos fieles, las instrucciones para varias clases de personas, los requisitos para los ancianos, varias cosas parecidas. Pero Pablo no menciona dónde está en Tito, entonces no sabemos exactamente cuál es primero, Tito o 1 Timoteo. Quizás saliendo de Roma va a Creta y de ahí va a Asia Menor, puede ser algo así, y de ahí dejó a Tito primero y de ahí después a Éfeso. Eso sí ayudaría geográficamente el transcurso, porque Roma está aquí, de Creta está aquí, y de ahí Éfeso está aquí en Turquía, y de Macedonia, o donde está, pues Macedonia está aquí al norte de eso. Entonces sí, es una ruta, pero sus rutas no siempre fueron así de entendibles.
Pero sin duda, 1 Timoteo y Tito son primero y 2 Timoteo es el último. Entonces, 1 Timoteo y Tito probablemente vienen de alrededor de 64 y 2 Timoteo quizás en 65 o 66 antes de su muerte, al final del 66 o el inicio del 67. Entonces, consideremos en un poco más detalle los libros. No tenemos mucho tiempo para meternos en los detalles de los libros, pero quiero señalar algunas cosas y de ahí ver algunas cosas que unen los libros. Como dicho, 1 Timoteo puede haber sido el primer libro escrito después de su encarcelamiento en Roma o quizás el segundo. Esta carta es la más larga de todos y une dos temas principales. Hay dos propósitos identificados en el libro. Uno, el propósito por el cual Pablo lo deja ahí. Entonces parece que parte de la meta de la carta es dar algunas exhortaciones e instrucciones sobre cómo cumplir ese propósito. Lo dejó allí en Creta para enseñar y exhortar que no enseñen falsas doctrinas. Entonces, para tratar un problema de algunos que se apegaban a los mitos y genealogías y malinterpretaban la ley, de manera que dejaban el fundamento esencial de la fe, que es amor. El amor de sinceridad, de un corazón puro, un amor genuino. Entonces, eso es por un lado. Y lo otro, vemos en 1 Timoteo 3, que es que él quería escribirle, porque si tarda, sabe cómo manejarse, conducirse en la casa de Dios, que es la casa de Dios viviente, en la iglesia de Dios, la casa de Dios viviente. Entonces, tenemos esas dos referencias, guiando en cosas prácticas de la iglesia y identificando error y exhortando que no continúen en esas prácticas o esas enseñanzas falsas. Esas dos cosas. Pero la respuesta es la misma en las dos partes. La respuesta es persistir en lo que yo les he mandado, o lo que yo te he mandado. La respuesta es la doctrina, porque para Pablo en esas cartas la doctrina es práctica. La doctrina es práctica. La doctrina produce protección de la falsa enseñanza y produce una vida y un orden en el culto y una vida consistente con esa verdad. Es algo interesante. Tenemos dos problemas bastante diferentes. Cómo llevar la vida de la iglesia, ayudando a las viudas, orando públicamente, ordenando a nuevos pastores y diáconos, etc. Varios puntos de orden, ¿cierto? De práctica eclesiástica. Y corrigiendo y exhortando en contra de la falsa enseñanza, rescatando a personas caídas en la falsa enseñanza. Pero en un sentido la respuesta es la misma. Aferrarse fielmente al evangelio que yo les he predicado. No desviarse a falsa enseñanza y mantenerte fiel y consistente con esa verdad en su práctica. Es algo muy interesante. Timoteo, en sí, hablemos un poco de él. Él era nativo de la ciudad de Listra, probablemente, de Galacia, de la región, de la provincia de Galacia. Su padre era griego, y su madre y abuela eran judías, devotas, y parecen las dos haber sido cristianas. Pablo encuentra a Timoteo en su viaje misionero en Hechos 16, en el segundo viaje misionero. Y lo toma como su compañero. Y incluso en ese tiempo, debido a que todos sabían que su padre era griego, cuando iban a la sinagoga o iban a lugares judíos, había mucha sospecha. Entonces Pablo lo circuncida, que da otro nivel más a la referencia de él como su hijo, ¿cierto? En un sentido, fue convertido quizás bajo su ministerio, pero en un sentido también lo circuncidó. Eso es lo que hace un padre, ¿cierto? Eso es algo de una relación interesante ahí. Timoteo y Pablo tienen una relación muy cercana. Pablo parece haber confiado mucho en Timoteo, porque muchas veces envía a Timoteo como su emisario, como un comisionado, para llevar una ofrenda, o recibir una ofrenda, o quizás para enviar una carta, incluso para ir y tomar un reporte y traer de vuelta, como pasó en Tesalónica. Pablo estaba tan desesperado de escuchar cómo estaba en medio de sus aflicciones que envió a
Timoteo. Envió a Timoteo y Timoteo trajo reporte, anuncio de su estado y estaba contento por eso. También vemos esa práctica en 1 Corintios, lo envió a Macedonia, que puede ser Tesalónica y puede ser Filipos, puede ser el mismo evento, porque Macedonia incluye Filipos y Tesalónica, pero por lo menos esas son las referencias. Pablo lo hace en Hechos 19 a Macedonia, lo menciona en su carta a los tesalónicos, lo menciona en Corinto y también lo menciona en Filipenses. Estuvo con Pablo cuando escribió muchas cartas, en Romanos 16, 21, estaba ahí con él, y en otras fue uno de los autores. En 2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses y Filemón. Él está ahí en la introducción. No simplemente un compañero diciendo hola, saludando, pero dice Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo. Como si fuera coautor del libro. Mucha confianza. Del libro vemos que Timoteo fue recibido en el ministerio por imposición de manos, teniendo dones del Espíritu. Había aprendido mucho de las escrituras de su madre Eunice y su abuela Loida, que tienen buena reputación, testimonio, y aparece que desde su niñez sabía las escrituras, según 2 Timoteo 3, y parece que quien le enseñó las escrituras, pues parece de capítulo 1 que fueron su madre y su abuela. Parece también que Timoteo sufrió por el Evangelio. Hay momentos en su compañerismo con Pablo que pudo haber sufrido, pero en Hebreos 13, 23 hace referencia a lo que parece ser un encarcelamiento de Timoteo, porque habla de que él ha sido librado de la cárcel. Entonces, vemos otra vez esa confianza aquí. Todo eso, lo que hemos visto, sirve el libro, porque Pablo le ha dado una encomienda, un trabajo importante de proteger a esta iglesia, organizar y ordenar las cosas bien y proteger la iglesia de esa falsa enseñanza que ha infiltrado. Es algo muy interesante. Pablo deja a Timoteo en Éfeso bajo comisión, como había hecho en otras ocasiones, pero ahora lo deja ahí para organizar, para proteger la iglesia, para conducirse bien en la iglesia. Entonces, Timoteo es el recipiente principal y Pablo quiere ayudarle en esa comisión. Pero no simplemente eso. Hay evidencia que Pablo también quiere que la carta sea leída para otros, que sea compartida con la iglesia. Pablo le dice muchas cosas que debe transmitir a la iglesia. También hay enseñanza que la iglesia necesita saber, como los requisitos para los ancianos. Segundo, Pablo termina diciendo, la gracia sea con vosotros. ¿Qué implica? ¿Quiénes son vosotros? Timoteo y sus otras personalidades. No, es él y los hermanos y la iglesia. El uso del pronombre plural indica que quizás Pablo tenía en cuenta también a los de la iglesia. Tenemos algunas secciones principales en esa carta. Tenemos la introducción, versículos 1 y 2. De ahí la comisión de guardar la fe en Éfeso, que son 3 a 20, todo el capítulo 1. Describe la falsa enseñanza en 3 a 11. Da una defensa de lo que Pablo ha entregado, hablando de su ministerio que viene de la gracia y misericordia de Dios en 12 a 17. Y de ahí resume su comisión a Timoteo en 18 a 20. De ahí da algunas exhortaciones sobre la conducta en la iglesia, donde encontramos esa referencia en 3, 14 a 15 de su propósito en la carta. 2, 1 a 8 habla de la oración pública. 9 a 15 habla de la modestia en las mujeres. 3, 1 a 7 habla de los obispos y sus requisitos. 8 a 13 de los requisitos de diáconos. Ahí tenemos un resumen doctrinal y propósito en 14 y 16. Y de ahí 4, 1 a 6 habla de nuevo de la corrección de las falsas enseñanzas.
para ahora como parte del orden de la iglesia. De ahí tenemos una sección de notas personales en 6 a 16 y exhortaciones para grupos diversos en 5 a 6. Habla en general, tratando a otros como hermanos, como padres, madres, hermanas, en 1 y 2, 5, 1 y 2. De ahí tiene una sección grande e importante sobre la ayuda para las viudas, en 5, 3 a 16. De ahí tenemos una corrección y recepción de ancianos. Cómo corregir a un anciano que sigue en pecado y cómo recibir con cuidado a un nuevo anciano. En 5, 17 a 25. Habla de esclavos en 6, 1 a 2. Habla de falsos maestros en 6, 3 a 10. Y de ahí da una exhortación a Timoteo, a una encomienda en 11 a 16. Y termina con una instrucción para los ricos en 6, 17 a 19. Y de ahí concluye en los últimos 2 versículos. Segundo Timoteo es al final de la vida de Pablo. Está otra vez enfatizando, hay que ser fiel, persiste en lo que has recibido. Voy a morir, entonces persiste, ser diligente, ser fiel en la obra que Dios te ha dado y que yo te he encomendado. Pablo está en la cárcel aquí, anticipando su martirio. Empieza con una introducción general en 1 y 2. De ahí tenemos el deber de fidelidad en el deber ministerial, en casi toda la carta, 1, 3 a 4, 8. Hay un llamado a compromiso personal en 1, 3 a 18. Retén la forma de sanas palabras. Un llamado a la dedicación y fidelidad en 2.1 a 2.13. El ser fiel a pesar de oposición en 2.14 a 26. Anuncio de la venida de falsos maestros y su descripción en 3.1 a 9. Un llamado a persistir en la verdad en 3.10 a 17. Y de ahí un llamado a predicar fielmente y consistentemente la verdad como Pablo había hecho en 4.1 a 8. De ahí habla de cómo él ha completado su carrera, ha terminado su obra, pero parece ser un ejemplo para él también, que él haga lo mismo. Y de ahí tenemos algunas instrucciones personales en 4.9 a 18, hablando de traer ciertas cosas y cosas personales de la carta. Y de ahí concluye en 19 a 22. Tito es parecido a 1 Timoteo, en que vemos un discípulo que Pablo ha dejado en un lugar con el propósito de poner en orden las cosas, apuntando a ancianos en cada iglesia. Aquí hay el problema de falsa enseñanza, sí está ahí, pero también parte del problema es la impiedad, pecados culturales. Incluso describe algunos estereotipos de la cultura de Creta y dice que Tito tiene que tener cuidado de guardar a los hermanos de esto y exhortarles en contra de esas cosas. Tenemos la introducción epistolar en 1 a 4, una introducción más larga aquí, enfatizando la fe, la doctrina. Y tiene instrucciones sobre cómo proveer esa estabilidad a la iglesia en 1.5 a 3.11. A través de buenos ancianos cumpliendo ciertos requisitos en 5 a 9, por evitar y poder señalar falsos maestros, 10 a 16, por instruir y exhortar a toda clase de personas, en 2.1 a 15, exhortaciones para vivir consistentemente con el evangelio que hemos recibido, que debemos producir buenos frutos, los que hemos creído en Dios, 3.1 a 8, y corrigiendo apropiadamente a aquellos que no viven conforme a eso. Entonces, ¿cómo proveemos estabilidad? Aquí son varios pasos. Buenos pastores, señalando los falsos maestros, guiando a la iglesia en todas sus esferas, exhortando a vivir consistentemente con el evangelio y corrigiendo a los que no viven de esa manera. Un resumen bonito del ministerio pastoral. Y de ahí concluye con su despedida final en 12 a 15. Señalemos 2 puntos importantes aquí que unen esos 3 libros. Pablo habla mucho de la fe, la verdad, lo que he enseñado, lo que te he encomendado, la sana doctrina.
la doctrina, las sanas palabras, la forma de sanas palabras. Hay muchas de esas frases que hacen referencia a lo que parece ser en la mente de Pablo un conjunto, un consejo de Dios, una verdad que él ha entregado a Éfeso. Es algo interesante, la semejanza entre estas cartas y Hechos 20. Él también ahí tiene un énfasis en, yo les he predicado todo el consejo de Dios, persiste en eso. Es algo parecido a lo que dice aquí en esas cartas. Pero muchos tienen un problema con ese lenguaje porque, pues, la doctrina es mala y todo eso. Pero aquí Pablo enfatiza en la doctrina. Incluso habla así, guarda la doctrina. Aquellos no viven conforme a la doctrina. Manda que viven conforme a la doctrina. De muchas maneras. O a veces resume esa doctrina en algunas frases como confesionales, como pequeños credos o confesiones. Por ejemplo, algunos ejemplos de esto. 1 Timoteo 1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Nuestra instrucción ahí. 1 Timoteo 1:18-19. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. No simplemente la fe como mi confianza en el Señor, pero mi fe como mi entendimiento de la verdad. Y de ahí en 2:3-7 da un resumen de esa verdad. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. 1 Timoteo 3:16 también da un bonito resumen de la verdad. Grande es el misterio de la piedad. De manera interesante, piedad también es una de las frases aquí, porque para Pablo aquí la doctrina y la piedad van de la mano. Como dice en Tito, es bueno que los que han creído en Dios produzcan buenas o hagan buenas obras. Viven, se dedican a buenas obras, así se dice. Dice, él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces tenemos una antife aquí, una antidoctrina. Como hemos hablado del Antiguo Testamento. Pero tenemos la doctrina del Hijo de Dios, la simiente de la mujer, y aquí la doctrina del demonio y el engañador, aquí la anti-verdad. 4:3. Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los que crean y que han conocido la verdad. Noten ese lenguaje. Entonces, la doctrina es algo práctico, algo que puede ser naufragado, puede ser abandonado por los falsos maestros y que debe ser guardado con sinceridad. Timoteo 6:3-4. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Noten eso, no es simplemente mis palabras, sino mis palabras que yo he recibido de Cristo y que ahora yo encargo a ti. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, otra vez, verdad y piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces, el error produce ¿qué? Impiedad, y la verdad produce piedad. Entonces, la verdad y la vida. Esto es algo muy consistente con Pablo en otra parte, ¿cierto? Eso es como
Eso ha sido el tema de mi ministerio. ¿Qué es la doctrina? Y así es como afecta tu vida. Segundo Timoteo 1 empieza con un bonito resumen, el 9 a 11. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino que según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Parecido a lo que vimos en 1 Timoteo 2 y parecido a lo que se encuentra en Tito 3, 4 a 7. De ahí después dice, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Fe y amor. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Otra palabra interesante para la doctrina, el tesoro que te ha sido encomendado. El depósito. O 2 Timoteo 2:2, parte del propósito aquí. Pablo lo ha encomendado a Timoteo porque él encarga a otros, quien van a encargar a otros. La verdad. 2 Timoteo 2:18, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Interesante, la fe ahí es quizás la confianza, pero la verdad es aquí la doctrina, trastornando su confianza, como estorbando o causando, turbando su fe. 2 Timoteo 3, 14 y 17, el texto famoso sobre las Escrituras, que es parte de esa enseñanza, la fuente de esa doctrina, en la cual debe persistir. Y en base de eso debe predicar, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y ha venido. Tito empieza así. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. En varios de los resúmenes que hemos visto, tenemos 3 lugares específicos. Tenemos la eternidad, antes de los tiempos eternos, la gracia que nos fue dada en Cristo antes de la fundación del mundo, en 2 Timoteo 1, y de ahí manifestada en su debido tiempo, y ahora anunciada por el ministerio de Pablo. Entonces, antes este plan de Dios empieza en la eternidad, se manifiesta en tiempo y se predica ahora. Es algo común, esas 3. Pablo va de la eternidad, la manifestación en la vida de Cristo, y de ahí esa predicación confiada a él. Y ahora él confiándolo a Timoteo, para que él lo confíe a otros, y que ellos lo confíen a otros, y así hasta nosotros. Sucesión apostólica. De verdad, sí. No de autoridad. Tito 1:9. Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Ese es parte de los requisitos de un pastor. También algo muy interesante aquí es en capítulo 2, donde es aún más explícitamente conectada con la piedad, pero en casos específicos de la vida de los hermanos. Dice al principio, así lo introduce, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y no está hablando ahí de solo doctrinas, sino de ahí dar una lista de exhortaciones prácticas. Esas cosas que son conforme a la sana doctrina. Que las mujeres mayores enseñen a los menores a ser prudentes, puras, hacendosas en el lugar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, la práctica y la doctrina van juntas. Tito 2:7 habla a Tito, quizás otro joven, y otros jóvenes de la iglesia,
que se muestre en todo ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Tito 2:10, a los esclavos, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto. Muy interesante, la doctrina no es simplemente para Timoteo y Tito, pero también para la iglesia a través de ellos, para que ellos la viven en sus vidas. Y de ahí tenemos dos resúmenes bonitos en 2:11 a 14. La gracia de Dios se ha manifestado, ese lenguaje de la encarnación, manifestado en la carne. Y de ahí en Tito 3:4-7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, parecido a 2 Timoteo, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificado por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, ese es un punto muy importante para entender esas cartas. Parte de eso también es otra frase que se llama dichos fieles. Y es importante tomar en cuenta lo que acabamos de mencionar. En esas cartas no es solo doctrina como una lista de proposiciones. La doctrina es la verdad vivida, la verdad que produce piedad, que es según la piedad, dice. Entonces, en esos dichos fieles tenemos esa conexión. Entonces, son 5 dichos fieles. 1 Timoteo 1:15, 1 Timoteo 3:1, 1 Timoteo 4:8-10, 2 Timoteo 2:11-13 y Tito 3:4-8. Tito 3:4-8 es lo que acabamos de leer, pero termina con esto. Esas cosas son buenas y útiles para los hombres. Perdón. Ahí está. 8. Palabra fiel es esta. En cuanto a esas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces, agrega eso, ese resumen del Evangelio, que aunque somos salvados sin obras, somos renovados por el Espíritu para vivir en buenas obras. Y esa es una palabra fiel, que a creer en Dios debemos dedicarnos a ocuparnos de buenas obras. Ese es un resumen de todos los dichos fieles. Creer la verdad y vivir la verdad. En 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Algo muy parecido a Lucas 19, lo que dijo a Zaqueo, que vino a buscar y salvar a los perdidos. Es algo quizás tomado de ahí, en alguna manera. Pero aquí vemos un resumen también del Evangelio, cortito. Cristo vino a salvar a los pecadores, y yo soy uno de ellos. Yo soy el mayor de ellos, el primero. Entonces, así empieza y así termina. Un breve resumen del Evangelio al principio, y del último también es un breve resumen del Evangelio. Más extenso, pero todavía muy breve. De ahí el segundo, palabra fiel es esta: si alguno aspira el cargo de obispo, buena obra desea hacer. En el contexto de ordenar el culto de manera bíblica, piadosa, dice que el cargo de obispo es una buena obra. 4:8-10 es uno de los más discutidos, porque realmente, ¿cuál es la palabra fiel? ¿Cuál es el dicho, ese como frase clave? Dice, el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres,
especialmente de los creyentes. Entonces, hay algunos que dicen versículo 8 es la palabra fiel, y algunos dicen que versículo 10 es la palabra fiel. Es un poco difícil, pero yo creo que puede ser algo de los dos, porque los dos enfatizan un punto parecido. Los dos enfatizan la importancia de esforzarnos por la piedad, con la esperanza en nuestro Dios. Como dice, ¿cierto? Al principio, el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo y tiene la promesa de vida presente y eterna y futura. Y de ahí sigue, por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Quizás, debido al por qué ahí en versículo 10, es una explicación, una aplicación de la palabra fiel del versículo 8. Entonces parece hacer versículo 8 la palabra fiel. Y de ahí esa palabra fiel le ha guiado a tomar esta práctica. Trabajar y esforzarse porque su fe es en el Señor y confía que el Señor es su Salvador. De ahí el último que vamos a mencionar, el último es Tito 3, pero ya lo hemos mencionado. Pero otro es Tito 2, 11, perdón, 2 Timoteo 2, 11 a 13. La palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces aquí tenemos algo bonito, algo de esperanza y también de advertencia. Hay mucha esperanza que en sufrir, incluso en medio de penalidades, en sufrir penalidades, como una frase que usa mucho en 2 Timoteo. Si morimos con Él, vamos a vivir. Si tenemos que sufrir y pasar pacientemente por muchas pruebas, vamos a reinar con Él también. Hay una esperanza de victoria al final de la lucha. Vamos a llegar al final. Pero en medio de esas penalidades, si para escaparnos hoy de esas penalidades, le negamos a Él, sufrimos una pena peor, la pena eterna. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Versículo 3 es un poco complicado. ¿Cuántas veces lo han escuchado interpretado de esa manera? Si somos infieles, no importa porque Dios sigue fiel y nunca nos abandonará. Listo. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado interpretado de esa manera? Nosotros podemos ser infieles, pero Dios sigue fiel a nosotros. Pero creo que la frase final nos ayuda y también la frase anterior. Tenemos como algo positivo de perseverancia. Perseveremos hasta el final. Pero también la advertencia de que si le negamos, si le somos infieles, si le traicionamos, hay una retribución. Él es fiel a sí mismo, aunque no. Entonces, es algo de juicio y no de ánimo. Hay textos de ánimo que, aunque fallamos, aunque pecamos, tenemos un abogado con el Señor, como 1 de Juan, ¿cierto? Entonces, esta verdad sí es una verdad bíblica, pero no es la verdad de ese texto. Ese texto está diciendo, no sea infiel. En medio de persecución, en medio de pruebas, no niegues al Señor. Siga fiel, permanece hasta el final. Hay la verdad que los cristianos pecamos, fallamos, estamos en una lucha y no podemos decir que ya no tenemos pecado, que somos en todo fiel. Pero fiel es algo un poco más que simplemente una infidelidad puntual. Es algo de traición, de pacto, una negación. Es paralelo aquí a negarle al Señor. Como Cristo también habla de que si profesamos su nombre delante de los hombres, Él también nos hablará delante de su Padre. Pero si le rechazamos delante de los hombres, también nos rechazará delante de su Padre. Eso parece ser la idea aquí de este texto. Pero, mis hermanos, en general es algo de ánimo, de exhortación. En medio de pruebas que van a venir, como, mira lo que estoy pasando ahora.
a punto de morir entre leones. Pero Dios es fiel. Dios es fiel, sigue obrando porque aunque Él es encadenado, su palabra no es encadenada. Su palabra sigue fiel. Y también Él sabe en quién Él ha confiado. Y Él le va a dar la corona al final. Él le va a guardar. Él le va a bendecir. Le va a dar una recompensa de vivir para siempre con Él. De reinar junto con Él. Hay una recompensa después de eso. Entonces puede confiar en el Señor en medio de sus dificultades. Y quiere guardarse de la tentación, de escaparse hoy de la persecución, del sufrimiento, a través de un rechazo del Evangelio, una negación de la verdad. Entonces, parece ser lo que enseña este texto. Entonces, 2 positivos y 2 negativos. 2 de ánimo, 2 de advertencia. Morir con Él, perseverar con Él, para reinar con Él. No negarle y no serle infiel, para que Él no te sea infiel a ti, para que no te niegue a ti. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos nuestra clase sobre las epístolas pastorales.